Ahora veamos Asia Central, donde finalmente está en marcha un importante proyecto, el gasoducto TAPI. El gasoducto transportará gas natural a través de 4 naciones. Por eso se llama TAPI o gasoducto TAPI. 25 años después de que comenzaran conversaciones secretas, los talibanes han reactivado un gasoducto de $10.000 millones, una arteria de combustible que podría alimentar a varias naciones, redibujar alianzas y convertir a Afganistán en el epicentro del futuro energético de Asia. Los talibanes creen que el oleoducto ayudará a su maltrecha economía. Pero el gasoducto es solo el comienzo. Desde ríos que atraviesan desiertos hasta ferrocarriles que cruzan montañas, los talibanes están construyendo proyectos capaces de alterar fronteras, transformar economías y hacer que Afganistán sea imposible de ignorar. El canal del desierto que podría cambiar las fronteras. Imagina estar de pie en el desierto del norte de Afganistán, donde el horizonte es puro polvo y silencio. Ahora imagina una cicatriz abierta en esa tierra árida, tan ancha que deja pequeño al famoso acueducto de California, tan profunda que amenaza con alterar el equilibrio hídrico de Asia Central. Este es el canal Kosh-Tepa. Los talibanes están invirtiendo dinero, mano de obra y capital político en este único proyecto. Miles de trabajadores operan excavadoras día y noche, abriéndose paso a través de un terreno implacable. Cuando esté terminado, el canal podría desviar una quinta parte del río Amu Daria, suficiente agua para convertir 500.000 de hectáreas de arena en tierras agrícolas. Es más que el tamaño de Delaware, arrancado directamente del desierto. Para Afganistán, no es menos que la promesa de la autosuficiencia. Trigo, arroz y frutas creciendo donde antes solo había tormentas de polvo. Para los talibanes es la prueba de que pueden construir, no solo combatir, pero cada gota de esa agua ya tiene dueño. Los campos de algodón de Uzbekistán, los sistemas de riego de Turkmenistán, comunidades que han dependido de la Amu Daria por generaciones. De pronto, un canal deja de ser un proyecto local, se convierte en un arma regional y Afganistán tiene la mano en la palanca. ¿Qué pasa cuando uno de los estados más frágiles del mundo empieza a controlar el sustento vital de sus vecinos? Ahí es donde comienza esta historia, y cuanto más nos adentramos, más sorprendentes y peligrosos se vuelven los proyectos. Represas y guerras por el agua. Si el canal es un disparo de advertencia, las represas son las verdaderas armas. En todo Afganistán, equipos de construcción están poniendo los cimientos no solo de muros de concreto, sino del control sobre ríos enteros. Una de las más controvertidas es la represa de Bakhshabad, en la provincia de Farah, un proyecto que se ha convertido en punto de fricción con Irán. Durante décadas, el río Helmand ha cruzado fronteras, irrigando campos y sosteniendo comunidades en ambas naciones. Pero a medida que Afganistán refuerza su control sobre las cabeceras del río, Irán ve cada nueva represa como una amenaza a su supervivencia. Los talibanes, sin embargo, lo presentan de otra forma. Hablan de independencia alimentaria, de generar electricidad sin tener que comprarla del exterior, de usar el agua primero para los afganos antes de que se escurra hacia los vecinos. Sobre el papel, estos proyectos prometen riego para nuevas tierras agrícolas, turbinas generando energía tan necesaria y el primer paso hacia una verdadera soberanía energética. Pero cada avance interno genera tensión más allá de sus fronteras. Países aguas abajo como Irán, Uzbekistán y Turkmenistán han dependido durante mucho tiempo de los mismos ríos. Ahora enfrentan un futuro en el que Kabul decide el caudal. En una región ya marcada por la desconfianza, las represas se convierten en fichas de negociación y el agua en una moneda tan valiosa como el petróleo. Y esta es solo una de las frentes. Mientras los talibanes aseguran sus ríos, también planean transformar el corazón mismo de su capital. Una apuesta audaz por una ciudad del futuro. La visión de la nueva ciudad de Kabul. Mientras los ríos provocan disputas, otro proyecto se alza en silencio a las afueras de Kabul. Aquí, entre colinas áridas y aldeas dispersas, los talibanes han revivido un plan que alguna vez pareció olvidado por la historia. Kabul New City. Es nada menos que una reinvención de la capital de Afganistán, un desarrollo urbano colosal, casi 1,5 veces más grande que la ciudad actual.
Los planos son ambiciosos. 250.000 unidades residenciales, nuevas universidades y hospitales, incluso parques verdes para refrescar las calles abarrotadas. En agosto de 2023, la construcción se reanudó en una sección conocida como el Paquete B, con miles de unidades destinadas a albergar a decenas de miles de residentes. A finales de 2024, una inversión de $700 millones impulsó otra fase, señalando que esta visión no había sido archivada, sino reactivada. Para un gobierno aún no reconocido por la mayoría del mundo, el simbolismo importa. Kabul New City no se trata solo de vivienda, se trata de legitimidad, de demostrar que los talibanes pueden hacer lo que ningún gobierno anterior logró, construir un futuro en vez de heredar el pasado. Pero la historia susurra en el fondo. Afganistán ha visto grandes proyectos antes y muchos terminaron como cascarones a medio construir. La pregunta persiste: ¿se alzará esta ciudad o se sumará a las ruinas? Los ferrocarriles y los corredores del poder. Si Kabul New City es una visión del futuro dentro de Afganistán, los ferrocarriles son los hilos que buscan conectar al país con el resto del mundo. Durante siglos, Afganistán ha sido llamado el corazón de Asia, pero rara vez ha controlado las arterias que lo conectan. Ahora los talibanes intentan cambiar eso. En mayo de 2025, un acuerdo trilateral con China y Pakistán marcó algo extraordinario: la extensión del corredor económico China-Pakistán hacia Afganistán. Para Pekín, es una vía hacia los mercados de Asia Central y los minerales afganos. Para Islamabad, es una ventaja frente a rivales regionales. Y para los talibanes, es la prueba de que la geografía puede pesar más que la política. El reconocimiento puede ser negado, pero el comercio no puede ser ignorado. Las ambiciones se extienden aún más al norte. El ferrocarril transafgano, un proyecto de $4,8 mil millones que conecta Uzbekistán con Pakistán, está diseñado para reducir el trayecto de mercancías de 35 días a solo 4. La ruta requerirá más de 300 puentes y 5 túneles, cada uno excavado en montañas implacables. La construcción está programada para comenzar pronto, y si se completa, colocaría a Afganistán en el centro de un nuevo corredor comercial que va desde el Océano Índico hasta Asia Central. Mientras tanto, el ferrocarril Kaf-Herat, que conecta a Afganistán con Irán, se volvió operativo en silencio en 2023, transportando carga a través de la frontera. Paso a paso, los talibanes están tendiendo rieles hacia un futuro en el que todos los vecinos deberán pasar por tierra afgana para acceder al resto del mundo. Pero el plan más audaz no está sobre rieles. Está enterrado bajo tierra y piedra, en un gasoducto soñado mucho antes de que el mundo cambiara el 11 de septiembre de 2001. Gasoductos y el fantasma de 1998. Mucho antes de Kabul New City o el canal Kosh-Tepa, existía otro proyecto que se susurraba en salas de juntas y canales diplomáticos: el gasoducto Tapi. A finales de los años 90, cuando los talibanes gobernaban Afganistán por primera vez, ya estaban en marcha negociaciones para instalar una tubería que transportara gas de Turkmenistán a través de suelo afgano hacia Pakistán e India. Prometía 33.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año, suficiente para alimentar naciones enteras. Luego llegó el 11 de septiembre de 2001 y el sueño se desplomó bajo el peso de la guerra. 2 décadas después, los talibanes vuelven a estar en el centro de esa misma visión. En septiembre de 2024, funcionarios se reunieron con representantes turcomanos para anunciar que había comenzado nuevamente el trabajo en la parte afgana del gasoducto de $10.000 millones. Se celebraron ceremonias, llegaron las excavadoras y surgió una narrativa. Los talibanes podrían terminar lo que una vez comenzaron. Las cifras son impresionantes: casi 1.800 kilómetros de gasoducto, hasta $1.000 millones al año en tarifas de tránsito para Afganistán. Miles de empleos en regiones que solo han conocido el conflicto. Sin embargo, detrás de los anuncios persiste la misma incertidumbre que arruinó el primer intento. El financiamiento sigue siendo frágil. La seguridad en las provincias del sur es volátil.
y los inversionistas globales aún desconfían de anclar su capital en territorio controlado por los talibanes. Aún así, el simbolismo es poderoso. El gasoducto no se trata solo de gas. Se trata de continuidad, un recordatorio de que, incluso después de un cuarto de siglo de guerra, los talibanes han regresado para perseguir las mismas ambiciones que una vez se les escaparon de las manos. Casa 1000. Electricidad más allá de las fronteras. No todos los proyectos comienzan en Kabul, y no toda ambición pertenece solo a los talibanes. En lo alto de las montañas de Kirguistán y Tayikistán, los ríos rugen por los valles con la fuerza suficiente para iluminar naciones enteras. Durante años, ingenieros soñaron con enviar esa electricidad hacia el sur, a través de Afganistán, hasta las abarrotadas ciudades de Pakistán. El resultado fue Casa 1000, un proyecto de $1.200 millones diseñado para transportar 1.300 megavatios de energía hidroeléctrica a través de las fronteras. Para Afganistán, la promesa era simple. 300 megavatios se quedarían en casa, suficientes para aliviar la escasez crónica que deja hogares a oscuras y fábricas en silencio. El resto fluiría hacia el sur, uniendo economías de una manera que ningún gobierno por sí solo podría deshacer. Sin embargo, aquí está el misterio. En 2024, el Banco Mundial aprobó la reanudación del proyecto, a pesar de no reconocer a los talibanes como los gobernantes legítimos de Afganistán. En su lugar, los pagos se depositaron en cuentas restringidas fuera del alcance de los talibanes, mientras la construcción avanzaba sobre suelo afgano. El mensaje era claro. La política podía frenar el reconocimiento, pero no podía ignorar la geografía. Y mientras los cables se extendían por las montañas, los talibanes dirigieron la mirada hacia abajo, hacia algo aún más valioso que la electricidad: los minerales ocultos bajo la tierra afgana. Riqueza enterrada, minerales y la apuesta china. Bajo las montañas de Afganistán yace una fortuna tan vasta que los geólogos alguna vez la compararon con una Arabia Saudita del litio. Cobre, hierro, tierras raras y suficiente litio como para alimentar las baterías de una nueva era eléctrica están esparcidos por sus valles. Las estimaciones ascienden a billones de dólares, pero durante décadas, la guerra y la inestabilidad mantuvieron ese tesoro enterrado, una promesa sin cumplir que otros solo podían imaginar. Uno de los sitios más codiciados es Mes Aynak, un yacimiento de cobre al sureste de Kabul. La empresa estatal china MCC obtuvo los derechos de explotación en 2007, pero las operaciones se estancaron una y otra vez, bloqueadas por la inseguridad, la corrupción y el peso de la historia. Mes Aynak no solo es rico en minerales, también alberga ruinas budistas antiguas, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Asia Central. La minería aquí siempre ha sido un choque entre el comercio y la cultura, donde las excavadoras amenazan con borrar 1000 años de memoria. Ahora los talibanes insisten en que la era de los retrasos ha terminado. En 2024, nuevamente se celebraron ceremonias marcando el inicio de las operaciones, esta vez con fuerzas talibanas garantizando una seguridad que gobiernos anteriores nunca pudieron ofrecer. Al mismo tiempo, informes muestran al régimen recaudando miles de millones en impuestos y tarifas provenientes de la minería informal en todo el país, canalizando esos ingresos hacia infraestructura. Es un ciclo. Los minerales financian carreteras y túneles que a su vez facilitan extraer más minerales. Pero las promesas son frágiles. Afganistán ha presenciado inauguraciones antes y el cobre de Mes Aynak aún espera bajo tierra. La pregunta es si esta vez la fortuna se convertirá por fin en realidad. La trampa mortal de montaña reconstruida. En lo alto del Hindu Kush, a más de 3.352 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un túnel que ha sido tanto un salvavidas como una trampa mortal. El túnel de Salang, excavado por ingenieros soviéticos en la década de 1960, fue concebido para unir el norte y el sur de Afganistán. Con apenas 2,7 kilómetros de largo, se convirtió en la arteria más vital del país, transportando alimentos, combustible y soldados a través de las montañas.
pero también se convirtió en una de las carreteras más peligrosas del mundo. Sus sistemas de ventilación fallaron hace décadas, dejando a los viajeros asfixiados por monóxido de carbono. Colisiones dentro de su estrecho y oscuro pasaje a menudo terminaban en incendios. En 1982 ocurrió un desastre cuando un accidente se convirtió en un infierno, matando a hasta 2.700 personas, una de las catástrofes viales más mortales de la historia. Los lugareños llegaron a ver el túnel como maldito, un lugar donde avalanchas y accidentes cobraban vidas año tras año. En diciembre de 2023, los talibanes anunciaron algo que pocos esperaban. Habían invertido $100 millones, casi una cuarta parte de los ingresos fiscales anuales de Afganistán, en la reconstrucción total del túnel de Salang. Para ellos era más que infraestructura. Era una declaración de que incluso el paso más maldito del país podía ser reconstruido. Pero si esta puerta montañosa realmente ha renacido, o si aún esconde peligros en sus profundidades, sigue siendo una incógnita. ¿Qué significa todo esto? Poder sin reconocimiento. Tomados por separado, el canal, las represas, los ferrocarriles y las minas podrían parecer proyectos aislados, pero juntos revelan algo mucho más intencional. Los talibanes están construyendo no solo para sobrevivir, sino para obtener influencia. Cada carretera, túnel y gasoducto fortalece su posición en una región que antes los descartaba como parias. Aún así, el reconocimiento sigue siendo esquivo. Ninguna potencia importante ha aceptado formalmente a su gobierno. El dinero de ayuda se ha reducido al mínimo. Las sanciones siguen vigentes. Y aún así, estos proyectos avanzan. Se financian con ingresos minerales, se negocian a través de acuerdos a puerta cerrada y se impulsan por la misma geografía. Vecinos que antes intentaban contener a Afganistán, ahora se encuentran dependiendo de sus ríos, sus corredores de tránsito y sus recursos sin explotar. La paradoja es evidente. Un gobierno no reconocido en el extranjero es, sin embargo, ineludible en casa. Si los talibanes logran completar estos proyectos, o si se desmoronan en ruinas a medio construir, no solo definirá el futuro de Afganistán, sino también el equilibrio de poder en toda Asia Central. Los talibanes pueden carecer de reconocimiento, pero ahora controlan ríos, ferrocarriles y riquezas que sus vecinos no pueden ignorar. Si estos proyectos tienen éxito o fracasan, no solo definirá a Afganistán, sino que tendrá repercusiones en cada frontera que toca.